Vamos a hacer un poco de historia hoy en el Living de Telefe Noticias y para eso lo convocamos a Lucas Bota, que es un amigo de la casa ya y que acaba de consagrarse con su podcast como uno de los 10 podcasts más escuchados en Spotify. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que sí, muy contento porque hemos estado en el top 10 del año dentro de los podcasts más escuchados en Spotify y bueno, hemos sido reconocidos la semana pasada en Buenos Aires, así que bueno, ahí a la par de monstruos de la comunicación como, qué sé yo, Miguel Granado, Gabriel Rolón, bueno, cosas así como muy, muy grosas y ahí estamos hablando de historia, así que... Qué bueno, bueno, no se achique, señor. No, Usted totalmente. Es el grosso de la historia en Córdoba. Bueno, y viene a hablarnos de la historia de Navidad. Recién estábamos mostrando uno de los templos que tiene Córdoba, el templo armenio, y decíamos cómo se vive la Navidad según sus credos, según cada hogar, y en este caso que celebran la Navidad el 6 de enero. El 6 de enero, sí, fue la fecha, te diría, tradicional hasta el siglo IV. Es el día de la Epifanía. De hecho, nosotros digo, los occidentales, la iglesia occidental, el 6 de enero es el Día de los Reyes Magos, digamos, ¿no? Porque justamente esa es una de las partes de las Epifanías. Y en la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa, la armenia, por ejemplo, se celebra justamente el bautismo de Jesús. Por eso el 6 de enero es el día de la Navidad, ¿no? Y en realidad en Occidente pasaron muchas cosas, porque el 25 de diciembre es como un día muy random dentro de la historia, digamos, ¿no? ¿Por qué se eligió ese día? Bueno, en realidad, cuando el Imperio Romano tuvo que decir, aceptamos el cristianismo, porque fue muy perseguido durante muchos años dentro del Imperio Romano, tenía que hacer gustar esa nueva religión a los ciudadanos del imperio. Entonces se elige una fecha en donde ya había una festividad religiosa, que era el Día del Sol Invicto. Era el día del solsticio en el hemisferio norte y bueno, ahí eligieron ese 25 de diciembre como fecha que más o menos se podría haber llegado a acercar a lo que se considera el nacimiento de Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, Jesús de Belén, viste que hay siempre ahí unas confusiones, claro, entre los lugares del nacimiento. Nacimiento que bueno, que aparte está aparentemente documentado, digo, porque hay fuentes muy viejas, muy arcaicas, que lo estipulan entre el año 6 y el año 4 a.C., no en el año 0, digamos, que sería el del inicio de la era cristiana, sino que hay una serie de datos que lo posicionan ahí. Por ejemplo, un censo que se habla en los evangelios, por ejemplo, se habla del censo romano, de la estrella fugaz que guiaba supuestamente estos Reyes Magos, que pueden haber sido algunos astrónomos orientales, y en torno a toda esa cantidad de datos, los romanos dijeron, bueno, elijamos una fecha. Y como justo estaba cerca, porque esto es mero hasta azar, diría, ¿no? El 25 de diciembre, más allá de la cuestión espiritual o simbólica que uno pueda atribuirle ya como religión, pero en cuanto a la historia, a los hechos, es eso, ¿no? Es unir una fiesta pagana, si se quiere, como era la fiesta del Sol Invicto en Roma, y una festividad ya religiosa. ¿Pero cómo es eso que hay datos que dicen que nació en el IV siglo antes de Cristo? Porque eso cambiaría todo el contexto histórico que nos enseñaron. Claro, 4 años antes del año 0, o sea, el año 4 antes de Cristo. Eso en realidad hubo alguna vez un matemático. Año, no sé, año. Claro, porque ya me cambiabas todo el contexto ya ahí se movía mucho la brújula. No, hubo alguna vez un astrónomo que se llamó Exiguo, que él trata de establecer el año del inicio de la era cristiana y dice, bueno, es acá, en este momento, 25 de diciembre, nace Jesús de Nazaret, ese es el año 1, dice él. Pero en realidad lo dijo sin muchas fuentes y después cuando los historiadores han ido reconstruyendo esa historia encuentran que realmente existió un censo del cual se habla en los evangelios, un censo que se hizo en el año 6, existió Herodes, por ejemplo, el rey Herodes que manda a matar a todos los recién nacidos en la zona de Judea, claro, y Herodes fallece en el año 4 a.C., o sea que si Herodes mandó a matar, por ejemplo, a este recién nacido Jesús de Nazaret, claramente tendría que haber estado reinando y él fallece en el año 4 a.C. O sea, entonces, entre el 6 37 años, entonces. Claro, esa es una buena... La edad de Cristo puede ser ahora el 37 y no el 33, claro, digamos, ¿viste? Pero sí, se están cambiando todo. Son datos que, insisto, esto es una mirada... Claro. Y hay muchas puertas abiertas porque son pocos los documentos que hay, pocas las menciones. Hay 2 o 3 autores que tiran alguna data así como muy certera, lo más certera posible. Y otra cosa es la cuestión ya más religiosa, simbólica,
católica, digamos, que toda la iglesia occidental acepta como el 25 de diciembre el día de nacimiento de Jesús. Y aparte los primeros cristianos, eso es un dato no menor, los primeros cristianos no celebraban los nacimientos, sino que era la resurrección lo que se celebraba. Claro, si uno va a la festividad religiosa, es más importante la Pascua que la Navidad, digamos, ¿no? Y recién cuando el Imperio Romano agarra toda esa simbología y toda esa tradición religiosa, lo lleva hacia el nacimiento. Vos sabés, Lucas, que recién hablaste del Día de los Inocentes. Siempre me pongo a pensar en esta época del año, digo, porque muchas veces la gente la toma para hacer bromas. Y digo, no fue ninguna broma lo que pasó, digamos, en cuanto a la historia. Absolutamente, la matanza de los santos inocentes justamente era todos esto, los bebés, ¿no? Los recién nacidos, por orden de Herodes, el grande, que era el título de este rey, bueno, manda a matar a los recién nacidos porque habían llegado unos magos, supuestamente, estos reyes orientales, qué sé yo qué, diciendo, acá donde la estrella de Belén nos guía, van a ser el verdadero rey, digamos, ¿no? Estrella de Belén, que aparte hay algunos datos astronómicos, por ejemplo, se alinearon Saturno y Júpiter en el año 6 a.C., mismo año en el que el emperador Augusto mandó el censo por el cual María y José se mudaron de Nazaret a Belén. Entonces pueden coincidir esos datos, digamos, ahí entre el año 6 y el año 4 a.C. para decir, por acá puede haber nacido este tal Jesús de Nazaret. Pero no es nada divertido el 28 de diciembre como para... Absolutamente. No hace broma a nadie, digamos. No te vamos a hacer ninguna broma, Ricky. No, porque de verdad lo digo, ha pasado eso, ¿no? Que digo, la gente lo tomaba para el chiste y creo que no es nada de eso. Este año cae sábado. Cae sábado, ¿no? Listo, así que... Si no te vamos a hacer el timbre y salir una broma, ¿eh? Gracias, Lucas. Gracias, bueno, chicos. Nos contaste un montón de esta historia que muchas veces la pasamos de largo o solamente vamos a los festejos y no conocemos realmente qué hay detrás, ¿no? Siempre hay un poquito de historia atrás de cada fecha, ¿no? Gracias por traernos tantas reflexiones y felicitaciones otra vez por tu premio. Muchas gracias. Muchas gracias y nos reencontramos nuevamente a las 20 en la segunda edición de Telefe Noticias. Chao, gracias.